Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar del ahorro en la factura de la luz, porque si seguís este conjunto de medidas que os voy a explicar, seguramente vais a notar un ahorro en vuestra factura y bastante considerable. Vamos a ello. Por estas torres de alta tensión viajan los electrones, los millones de electrones que acaban llegando a nuestros hogares, pero realmente somos conscientes, sabemos administrar su uso, o como diría una de las grandes preguntas que haría el señor Jordi Évole a Roberto Carlos: don Roberto Carlos, bienvenido a Salvados esta noche. Cuando usted cantaba aquella canción de "Yo quiero tener 1.000.000 de amigos", ¿usted ya pensaba en Facebook? Bueno, pues esta sería una de las grandes preguntas. Y ahora vamos a ver cómo administrar estos electrones para pagar menos en nuestra factura de la luz. Y por supuesto, en este vídeo, lo que vamos a hacer es dividir el contenido del vídeo en 3 módulos, o en 3 bloques. El primer bloque sería la actuación por parte nuestra a la hora de alumbrar nuestra casa. A la hora de alumbrar nuestra casa tenemos que tener muy en cuenta el consumo de las nuevas tecnologías de las bombillas LED. ¿Por qué? Porque consumen 10 veces menos que una bombilla tradicional de filamento y 5 veces menos que lo que conocemos como bombillas de bajo consumo. Con lo cual, si hacemos cálculos, con una bombilla de filamento de 60 vatios, si lo extrapolamos a la tecnología LED, con el mismo consumo de esos 60 vatios que una bombilla de 60 vatios de luz, no es más que los 60 vatios de consumo energético que efectúa en nuestra instalación eléctrica cada hora. Son 60 vatios de consumo hora, que se traduce en bombilla de 60 vatios de luz. Bien, pues en tecnología LED, si aplicamos por esa misma regla de 3 que consume 10 veces menos que una bombilla de filamento, tendremos que por 60 vatios de consumo vamos a tener 600 vatios de luz. Imaginaros 10 bombillas de 60 vatios consumiendo lo mismo que una de filamento. ¿De acuerdo? Con la gran ventaja de que además con las lámparas de LED podemos elegir la tonalidad de la lámpara. Es decir, si nos gusta la luz más cálida, más acogedora, podemos utilizar bombillas de tipo cálido. Y si nos gusta la luz más natural, luz día, y sobre todo si grabamos vídeos y hacemos cositas como hago yo, utilizaremos la luz fría, luz día, ¿de acuerdo? Entonces, además, por poco dinero podemos iluminar una casa entera, no una casa, un piso, con un piso de 70 metros cuadrados, con 3 habitaciones, su cuarto de baño, cocina y tal, con 10 bombillas de 60 vatios LED, es más que suficiente para iluminarlo. Claro, si hacéis vídeos como yo y tenéis ya 7 funcionando aquí en el comedor, pues seguramente os van a hacer falta alguna más. Pero una bombilla de 60 vatios luz, o de 70, o de 90, vamos a poner una de 90 vatios, que en tecnología LED tiene un consumo de 9 vatios, nada más que 9 vatios. O sea que lo primero para notar o hacer que nuestra factura baje un poquito va a ser cambiar la iluminación de nuestra casa. Todo tecnología de bombillas LED, incluido los típicos fluorescentes que tenemos en nuestra cocina. Los fluorescentes de la cocina teóricamente gastan poco, pero gastan mucho en el arranque. Cada vez que llegamos a la cocina y damos al interruptor, el arranque con el cebador y la inductancia
ejerce un consumo, entre comillas, considerable en comparación a lo que luego gasta el fluorescente encendido, pero sí que en el arranque ejerce un consumo importante. Las bombillas de bajo consumo, que consumen 5 veces más que una bombilla de filamento, pues este tipo de bombilla, de lámpara, le afectan los encendidos. Es decir, la típica bombilla, y esto yo lo sé por experiencia, las bombillas de bajo consumo del cuarto de baño siempre eran las que menos me duraban, hasta que me enteré que lo que le afecta no es la cantidad de horas que están encendidas, sino que lo que le merma la durabilidad son los encendidos, los arranques, cosa que a las bombillas LED los encendidos no le afectan para nada. Su vida útil hay de todo, de 30.000 horas, de 50.000 horas, que dista mucho de las 1.000 horas que normalmente el fabricante decía que nos duraría una bombilla de filamentos. Sí, claro, alguno me dirá, bueno, sí, pero es que en California hay un parque de bomberos que en la puerta tiene una bombilla de filamento que lleva encendida 100 y pico años. Sí, es cierto. Bueno, no sé si está en California o está por ahí, ¿no? Está por la zona, por ahí. Está entre Cantabria y Cádiz, más o menos. Bueno, pues entonces, que tengáis en cuenta que la apuesta por la iluminación LED es fundamental, ¿de acuerdo? Otra cosa de la que podéis hacer en vuestra casa, los cargadores de móviles, aparatos en stand-by, es decir, le doy al mando de la tele, la apago y me voy a dormir. No has apagado la tele, no la has apagado. Simplemente lo que le has dicho a un circuito es que desconecte el relé de alimentación de la placa base del televisor. Pero la placa base de alimentación sigue conectada a la red y sigue consumiendo. Y está esperando a que tú le des otra vez la orden de encendido con el mando. Pero esa placa es una pequeña sanguijuela que está ejerciendo un consumo totalmente inútil. Lo que he dicho, cargadores de móviles. ¿Cuántos cargadores de móviles tenemos en casa? Y muchos de ellos enchufados con la falsa creencia de que si yo no pongo a cargar el móvil, esto no gasta. Falso. Eso gasta, cargues el móvil o no lo cargues. Lo mejor que podéis hacer, que es lo que yo tengo en mi casa, trenes de enchufes, estos trenes de enchufes, pero con interruptor. Con lo cual, yo tengo, por ejemplo, una base de carga de móviles, de baterías para mis cámaras fotográficas, para cargadores de pilas para las bodas, para los flashes de las cámaras, pues todo eso lo tengo en un tren de enchufes. Cuando lo necesito, le doy al interruptor, clic, y entonces le llega corriente a cada uno de los pequeños transformadores o cargadores del tren de enchufes. No lo necesito, interruptor, clac, fuera. En la habitación de matrimonio, lo mismo, el que más, el que menos tiene una tele, ¿correcto? Bien, pues yo la tengo conectada, pero a un tren de enchufes. Entonces, cuando la quiero ver, le doy al tren de enchufes, al interruptor, clac, le doy alimentación a la placa de corriente del televisor, la que automáticamente ya está esperando la orden de que yo le dé al mando y la ponga en marcha. Y ya está, no es más que eso, ¿vale? Este es otro punto de evitar que esas pequeñas sanguijuelas que tenemos ahí enchufadas, esos aparatos que van con mando, que no se terminan de desconectar nunca de la red. Es verdad que consumen menos cuando quedan en modo stand-by o en estado de espera, pero sí que siguen consumiendo. Cuando nos vamos a la cocina, por ejemplo, el uso de los aparatos eléctricos. Evidentemente hay unos aparatos eléctricos que sí o sí consumen un huevo y parte del otro, ¿vale? Por ejemplo, el horno.
El horno quizás sea uno de los aparatos que más consume en nuestros hogares. Pero tenemos que utilizarlo de forma inteligente. Es decir, para hacerte una pizza de casa Tarradellas, no hace falta meter el horno a 200 grados ni a 210 grados. Se puede meter perfectamente entre 130 y 150. Y aprovechar el calor residual de estos aparatos. Porque cuando tú apagas el horno, ¿verdad que no baja de temperatura de golpe? En absoluto. Entonces, si tú más o menos ves que a tu pizza ya le falta poco, apágalo. Porque el calor residual te la va a terminar de hacer sin gastar esos 2000 vatios de consumo, cuidado, que son casi 10 amperios, esos 2000 vatios de consumo que hace que cuando tú pongas en marcha el horno y te vayas a tu contador digital, esa bombilla roja que te parpadea parezca el flash de la discoteca Atlántida de aquí de Sitges, por ejemplo, ¿vale? O del Pachá Ibiza. Que eso quiere decir, imaginaos que, por así decirlo, ¿no? Cada destello de esa luz roja equivale a la marquita negra o roja de la vuelta del contador de disco, para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Cada vez que pasaba la marca por delante vuestro, era más o menos, es un destello, o quizá cada 2 destellos sea una vuelta, pero por ahí le anda la cosa. Es decir, que el horno consume una barbaridad. Las cocinas vitrocerámicas, lo mismo, yo tengo una vitrocerámica, pero estamos hablando de lo mismo. Se puede aprovechar el calor residual para cocinar, y si no, hacer la prueba. Poner una olla de agua a hervir, ¿de acuerdo? Y una vez que esté hirviendo, le dais al botón y apagáis la vitro. Veréis que como mínimo, durante 30 segundos más, el agua va a seguir hirviendo. Incluso hasta 1 minuto. Yo lo he comprobado y casi 1 minuto el agua seguía hirviendo. Imaginaos si con el calor residual no podéis terminar de hacer una comida, una sopa o un guiso. Lo que pasa que, es más, si os fiáis y apagáis la vitro, pero no retiráis la olla, el mismo calor residual os va a quemar la comida. Y seguro que a más de uno o a más de una me dará la razón. Y me dirá, ostras, sí, es verdad, apagué la vitro, no retiré el cazo, la sartén o la olla y se me requemó un poco la comida. Pues ese calor residual. Bien, pues ese calor residual vamos a aplicarlo a favor nuestro y vamos a ahorrar consumo. Esto es otra parte del ahorro. Y luego tenemos un bloque muy importante, que este bloque sería la potencia contratada. Y esto es lo que también nos va a hacer bajar, pero mucho, la factura de la luz, pero un montón. La potencia contratada no es más, imaginaros, ¿de acuerdo? Imaginaros que vosotros tenéis una tubería, ¿vale? Imaginaos una tubería. Si yo tengo 10 amperios contratados, voy a tener una tubería más o menos de este calibre. ¿Qué quiere decir? Que 10 amperios contratados son 2300 vatios que yo puedo meter en mi red, en mi consumo, de golpe. Es decir, que si yo pongo el horno, la vitro y el microondas, el ICP, que es el interruptor controlador de potencia, ICP, que lleva integrado, porque estos contadores digitales llevan integrados un ICP, ¿vale? El ICP, el valor a la que te salta, te lo cambian a distancia desde tu compañía eléctrica. Estos contadores van conectados a través del contador de la luz, o sea, a través de la línea eléctrica, van controlados de forma telefónica o telemática a la central.
O sea, te pueden cortar desde un ordenador de la central, te pueden quitar el ICP y te cortan la luz y se quedan tan anchos. De hecho, yo en la tapa de mi contador no tengo ni precinto y le pregunté al que me lo montó y le dije, oye, ¿no pones precinto en la tapa donde van conectados los cables? Y me dijo, no hace falta, porque en el momento que yo apriete el tornillo, llame a la compañía y activen el ICP, si alguien manipula este tornillo y lo quita y retira la tapa, automáticamente el contador se para. El contador se para, te quedarás sin luz y te llamarán a tu móvil diciendo que si tienes algún problema, qué ha pasado, se ha manipulado ese contador. Alejandro, cuéntanos dónde estás, Alejandro, y te vas a quedar pues como el Antonio de Al Rojo Vivo, que parece que se pone la americana con la percha puesta. Alejandro, cuéntanos, ¿estás in situ? Pues te vas a quedar como el Ferreras. Bueno, pues, pero os voy a explicar un pequeño truco. Primero, que si tú tienes 10 amperios, yo vivo con 10 amperios y he tenido contratados 20. Lo bajé a 15 y luego lo bajé a 10. Y es verdad, hasta que nos hemos acostumbrado un poquito a organizarnos a la hora de poner los aparatos que consumen mucho, simplemente consiste en no ponerlos todos a la vez, no es más que eso. Si tú tienes un paso así y tú abres muchos grifos, ¿qué ocurre? Que el ancho de la tubería no te va a dar abasto, no te da abasto. Pero si tú contratas una potencia mayor, la tubería se amplía. Y entonces, en ese momento puntual de demanda energética, el ICP de tu contador no salta. ¿Por qué? Porque tú estás pagando para que eso no pase. Pero ¿cuántas veces lo haces de forma puntual? Al día, pocas. Salvo que no vivas en una casa de 2 plantas, que entonces evidentemente sí que necesitas tener cierta potencia contratada. Porque hay muchos aparatos, puede que haya calefacción que no sea de gas, entonces sí que tienes que tener cierta potencia contratada. Pero si tu calefacción es de gas, tienes caldera con calefacción de gas, yo vivo con 10 amperios contratados. Y os aseguro que además con 10 amperios contratados, depende de la situación que tengáis en vuestra casa, incluso podéis solicitar hasta un bono social y os va a salir mucho más barata la electricidad, porque una de las cosas básicas que piden para que las compañías, para que os concedan el bono social, es que tengáis contratados 10 amperios, ¿vale? O sea, 2,3 kilovatios. No 3,3, ni 4,4, no, 2,3 kilovatios. O sea, 10 amperios, ¿vale? O sea, 2.300 vatios de contratación. Pero no os asustéis, porque estos contadores, el ICP que tiene una tolerancia. No, o sea, si entráis en el menú del contador, hay vídeos por ahí y tal, pulsando el botoncito blanco que tenéis al lado, veréis que podéis entrar en el menú de vuestro contador. En el menú de vuestro contador podéis ver el voltaje que os entra, podéis ver los amperios que tenéis contratados y los que estáis consumiendo en tiempo real, y veréis que teniendo contratados 10 amperios podéis llegar hasta 12, 13 sin que salte el ICP. Yo he llegado a puntas de 18 amperios y no ha saltado el ICP. Eso sí, si es continuo llega un momento que salta y simplemente os quedáis sin luz, se queda el LED rojo encendido. Lo único que tenéis que hacer es apagar los aparatos que lo hicieron saltar y darle al botón blanco otra vez para que el ICP se rearme y volváis a tener
luz en casa. Y ya os digo que bajando la potencia de 15 a 10 amperios ya vais a notar un ahorro aproximado de casi 15 euros en la factura de la luz. Y si bajáis de 20 a 10, ya ni os cuento. Y si hacéis un poquito las cositas que yo os digo, yo estoy pagando de luz al mes, porque yo tengo la facturación de la luz mensual, estoy pagando al mes, a fecha de hoy, con estas subidas de la luz que están haciendo y tal, yo estoy pagando aproximadamente 50 a 52 euros mensuales de luz. Antes yo había llegado a pagar 45, 42, 43 euros mensuales de luz. Y a mí luz en casa no me falta. Y cocinamos con una vitrocerámica. Y usamos el horno para hacer las pizzas. Igual que tú, que tú coges la pizza porque no tienes ganas de cocinar. Tú llegas un sábado por la noche y no tienes ganas de cocinar. Y te dice el niño, mamá, ¿qué hay para cenar esta noche? Vete a la nevera y hazte una pizza. Pues ya está. Eso es lo que hay. O sea, y esto pasa en mi casa, en la tuya y en la del vecino de al lado. Bueno, espero que con estos pequeños consejos ponerlos en práctica. No es más que una cuestión de hábitos. Y realmente vais a notar un ahorro considerable en la factura de la luz, porque yo conozco gente que está pagando 200 euros de luz cada 2 meses. Pero es un disparate. Y viven en pisos de 60, 70, 80 metros cuadrados. Luego, el tema de las teles, lo mismo. A ver, yo sé que a todo el mundo le gusta una tele que, si puede ser, se salga una punta del comedor por una ventana porque no entra la tele en el comedor. Yo creo que con un televisor de 40 pulgadas es más que suficiente. Tú vas a un hotel, yo he ido a hoteles, y los más generosos tienen televisores de 32 pulgadas en habitaciones suite, y yo no he echado de menos una tele más grande. O sea, no... Y la tele son horas y horas, que aquello va tragando luz, también traga lo suyo, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, espero que os haya servido este vídeo, estos buenos consejos que os doy, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Y no me pidáis que imite al Jordi Évole, que lo hago muy malamente. Hasta luego, chao.